12 del mediodía, 24 minutos y hoy se celebra el Día de la Mujer. Entonces, aprovechamos en realidad esta fecha para poder hablar de algunos temas puntuales que es importante recalcar. Si bien lo hacemos sobre todo en este espacio, en la edición central acerca de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa a través de los distintos casos que se dieron y es más, resaltamos con Cora siempre los datos que es importante de cada caso que se conocen, de cómo era la relación cuando una mujer muere en manos de su expareja, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué le fue pasando? ¿Cuáles son los datos que ayudan a que otras mujeres que están del otro lado empiecen a tomar conciencia y se den cuenta cuando están en una relación complicada, ¿no? Eso lo remarcamos permanentemente, pero hoy es importante hablar más incluso del tema. Por eso tenemos una invitada que sabe muchísimo del tema, que viene trabajando sobre esto. Estamos hablando de Laurana Malacalza, que es del Observatorio de Violencia de Género. Laurana, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias. Yo leía recién el dato de 500 denuncias por día que están haciendo En realidad, las mujeres. mira, el dato es a enero del 2016 son 600 denuncias Más. por día solo en las comisarías de la mujer y la familia. Esto significa que puede haber otra cantidad de denuncias en otras dependencias policiales y en otras dependencias judiciales. Es un número que ha crecido muchísimo porque en el 2014 estábamos hablando de 445 denuncias, ahora estamos en 600 denuncias. ¿Qué significan estos datos? En realidad, por supuesto que el contexto social es menos tolerante a la violencia contra las mujeres y que las mujeres hemos internalizado y nos hemos concientizado de no naturalizar las situaciones de violencia, sobre todo en el ámbito familiar, en las que nos atraviesan. Y es cierto también que la gran creación de comisarías de la mujer y la familia, hoy en la provincia de Buenos Aires hay 126 comisarías casi en todos los municipios de la provincia, ha dado cuenta de un lugar donde recepcionar estas denuncias. A nosotros como observatorio y a muchas organizaciones de mujeres lo que nos preocupa es qué pasa después de las denuncias. Sí, exacto. Porque si no, no podríamos explicarnos la cantidad de femicidios que hay en la provincia de Buenos Aires y que a diario vamos conociendo, y femicidios que dan cuenta que las mujeres hicieron las denuncias, tienen medidas de protección. Hicieron todo lo que tenían que hacer, exactamente. igual las matan. Lo que está fallando, a nuestro entender, es la respuesta del Estado frente a esta mayor conciencia social. Hay un Estado que ha impulsado políticas públicas concentradas exclusivamente en la denuncia, que contabiliza denuncias, que después inicia esas denuncias en el fuero de familia o en el fuero penal, pero también vemos que cerca del 80% de las denuncias que se caratulan como amenazas y como lesiones son archivadas, o sea que no tienen sentencias. Vemos que frente a las desobediencias no hay una sanción por parte del Estado. Entonces, la verdad es que hoy en el Día Internacional de la Mujer, nuestro discurso y nuestro lema es porque haya un Estado más activo y más creativo, que crea otras políticas públicas para protección de las mujeres, que exclusivamente no se reduzca a la denuncia y a la tramitación judicial de esas denuncias, sino que haya respuestas políticas de protección integral y de asistencia integral a la víctima. Sin eso vamos a seguir en esta línea que va creciendo de denuncias, pero también de femicidios. Sí, es más, puede llegar a pasar el efecto contrario, ¿no? La mujer que está en su casa y ve todos los casos que se han, ya te digo, en los últimos 15 días, que dimos cuenta de varios casos donde la mujer moría en manos de su expareja después de 3 denuncias que le había hecho. Puede generar esa cosa de no me voy a animar, no quiero ni siquiera denunciar. Pensemos que para una mujer la situación de denuncia de violencia familiar es una situación que se hace como una estrategia casi de última instancia. En el medio pensó otras estrategias. Buscó acompañamientos en la familia, buscó difundir su situación entre sus núcleos de amigas, entre su barrio. Cuando una mujer va a la comisaría, va a buscar una ayuda del Estado frente a otros recursos que no funcionaron. Y el Estado no está cumpliendo con esa misión de protegerla, si no, no explicaríamos los femicidios. Nosotros decimos, los femicidios son parte de este entramado burocrático en los que a veces las mujeres nos vemos envueltas y en los que engañosamente a veces vamos en busca del Estado. No es que no hay que denunciar, pero tenemos que exigir también un Estado mucho más activo y presente en situaciones concretas, ¿no? En respuestas concretas de protección a las mujeres. Hay una cuestión que está vinculada a los chicos, ¿no? La cantidad enorme de chicos que se quedan sin familia, porque se quedan sin su mamá y ni hablar sin el padre, que en general es la persona que asesina a su mamá. Exactamente, el Estado está llegando tarde ahí, ¿no? El Estado tiene que estar frente a las denuncias generando instancias de protección previas. Claro. Yo pensaba, ¿cómo es el proceso, digamos, de una mujer, llega, va a la comisaría de la mujer, denuncia?
¿cuáles son los pasos que siguen? Digo, pasamos por el botón antipánico que sabemos que no funciona. La Sí. orden de restricción, cuando la consiguen, tampoco funciona. La exclusión del hogar a veces se consigue, a veces no. Digo, encima es re difícil conseguirla. Es difícil conseguirla, pero también es difícil que tenga los efectos que antes tenía una orden de exclusión, Claro. ¿no? También es cierto que los varones se han dado cuenta, los agresores se han dado cuenta que frente a una orden de exclusión, Nadie los frente a controla. un impedimento, nadie los controla. Claro. No está controlando el Poder Judicial y tampoco está controlando la policía. En eso sí pedimos que haya una mayor articulación entre el Poder Judicial y la policía. Un dato concreto. Sí. Los móviles de la policía local conoce cuáles son las zonas donde se comete delito, tiene ese mapa de delito. Nosotros pedimos que se incluya dentro de esos mapas georreferenciales que tiene la policía, cuáles son los domicilios que tienen una medida de protección. Claro. Entonces, es una medida preventiva. La policía va a llegar, se supone, antes a que la mujer tenga que estar llamando al 911 o estar llamando a la comisaría frente a un incumplimiento. Que se incorporen en los rondines policiales, que se incorporen en los recorridos de los CPC, de la policía local, cuáles son los domicilios que tienen una medida de protección. Para eso necesitamos que haya una articulación entre el juez de familia y la comisaría, que haya una articulación informática. Hoy no está informatizado ese dato. O sea, el Poder Judicial saca una medida de protección y la policía se entera que esa medida de protección la tiene esa mujer porque es la mujer la que lleva Sí. a la policía Claro, ni la hablar, copia sí. de esa medida de protección. Es imposible de Sí, que sí, eso sea sí, sí. efectivo. Un circuito informático que active una articulación entre el fuero de familia, el fuero penal, con las medidas con la comisaría. No es que sobrecargue en la propia mujer tener que, además de ir a conseguir la denuncia, la medida de protección, avisarle a la policía que tiene una medida de No, protección. y además entender que la psicología de la persona que amenaza, que ha golpeado, que maltrata a una mujer es distinta a la de cualquier otro, digamos. Entonces, si hacen una orden de restricción, muchas veces la mujer puede decir, ir a la comisaría y denunciar que ese hombre la violó, pero muchas veces no llegan ni a Ni eso, siquiera digamos. eso. Porque claro, Sí. el hombre ve que puede, avanza y mata. Fíjate, en los últimos episodios son episodios que se han violentado los domicilios. Sí. Si hay un móvil policial cercano a esa zona, cercano a estar transitando durante toda la noche, quizás eso genere algún tipo de medida disuasiva hacia los agresores. En España y en Uruguay se está implementando el uso de las pulseras magnéticas para personas agresoras que tienen medidas de restricción. Claro. O sea, donde el control del Estado no está puesto en que sea la propia víctima la que tiene que activar el botón antipánico, Claro, que se esté encima sino que del otro. que se está controlando los pasos y que la medida de protección efectivamente se haga Seguro. efectiva. Nosotros estamos siguiendo esa experiencia de Uruguay, vemos que está dando buenos resultados porque también está puesta la mirada del Estado sobre el agresor y no otra vez sobre la propia víctima. Eso puede ser una medida que apunte a que sean las medidas de protección Claro, más Sí, efectivas. algo. Laurena, yo pensaba qué pasa con el presupuesto. Digo, porque hoy no sé cuál es el porcentaje destinado del presupuesto público a violencia de género. Hace Muy falta poco. que se amplíe ese Muchísimo, presupuesto, muchísimo, fundamental, porque si no, fundamental. no se puede trabajar. Fundamental. Las áreas de género, tanto del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, de Desarrollo Social, de Derechos Humanos, de Salud, tienen presupuestos sumamente acotados y presupuestos móviles. O sea que si el Ministerio considera que ese presupuesto lo puede usar para otra partida, para otra área, la Sí. puede usar. Eso ha dado cuenta y es evidente en la falta de definiciones de políticas públicas. Claro. Por supuesto que la nueva gestión ahora recibe un presupuesto que ya fue sancionado. Esperemos a que el año que viene ese presupuesto sea ampliado. Nos reunimos con Fabiana Túñez del Consejo Nacional de las Mujeres. Decía, tenemos una reducción enorme en el presupuesto. Confiemos en que en las próximas sesiones legislativas ese presupuesto sea mayor. ¿Se para redujo definir del año políticas. anterior a este? No se reduce, no se amplía y no Claro. se destina efectivamente. Claro, pensando Entonces en ahí eso. tenemos un problema serio de voluntad política. Sí, sí, Cuando uno habla de voluntad básicamente. política, Sí. habla de esto, ¿no? De que De esté una dentro de las decisión. partidas presupuestarias. Además, yo también pensaba en la contención de la mujer, que en general también tiene hijos, porque a veces, bueno, puede ser una mujer sola que denuncia al maltratador, pero muchas veces tienen hijos. Son mujeres que en general, por la misma psicología de esos hombres, no trabajan, no tienen una vida social, no tienen nadie que las resguarde y que necesitan
a la hora de ir a denunciar piensan, y bueno, ¿y cómo voy a hacer para poder mantener a mis hijos? Que haya una contención del Estado en el sentido de brindarles un trabajo, o un lugar, o alguna salida que no genere que la mujer piense, y yo ahora con mis hijos sola, ¿cómo hago para salir adelante? Mira, hoy que es 8 de marzo, que es un día de reivindicación de derechos, es importante también las mujeres pensarnos no solamente como víctimas, ¿no? Sino no en nuestra condición de víctimas, sino también como sujetos de derechos y de exigir derechos. Lo digo en este sentido, en el acceso al crédito, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la tierra, en el acceso al trabajo de las mujeres en igualdad de condiciones que los varones. Eso te genera un proyecto de vida autónoma que evita en muchos casos la permanencia en situaciones de relaciones afectivas violentas. En eso tenemos que exigirle también al Estado, ¿no? No solamente mayores comisarías de la mujer, botones antipánico para las mujeres o pulseras para los agresores, sino el acceso a derechos en términos de equidad, en términos de reconocer que somos diferentes, pero tenemos las mismas derechos, y en eso el acceso al crédito a una mujer sola, soltera, con hijos, no es tan sencillo que el de un varón que tiene una familia a cargo. El acceso a un alquiler, el acceso a tierra para construir una casa en terrenos fiscales cuando son mujeres más pobres. En eso tienen que ser políticas públicas transversales, no solamente pensándonos en esto, ¿no? Como víctimas, sino como mujeres que requerimos esos derechos para tener una vida autónoma, y en ese marco de una vida autónoma uno puede exigir una vida libre de violencia. Bueno, ¿cómo viene la jornada de hoy? Te vamos a liberar porque sabemos que te están llamando Activas, de todos lados. Te activas. tenemos acá nosotros, pero bueno, ¿cómo va a ser hoy? Y es una jornada de mucha actividad, porque además es en esto decíamos, una jornada de reivindicación de derechos, no solamente en condición de víctimas. Nosotros hemos tenido mucha repercusión pública y mediática a partir de la presentación del informe del día de ayer. Así que tenemos una agenda complicada en el día de hoy, pero valoramos un montón estos espacios en los medios de comunicación porque nos permiten poner en agenda temas que a veces son muy difíciles de ponernos en la agenda pública y política. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.